¿Cómo estamos, marqueteros? Hoy día hablaremos de branding, propuestas de valor y claramente propósito. ¿Cómo hacemos que esto se conjugue en una fórmula que sea espectacular para desarrollar nuestras estrategias de marketing? Hoy un invitado especial es Marketing Best deportista, pero ¿saben qué? Lo vamos a presentar, pero antes... Muy buenos días en este nuevo café virtual de los días miércoles. Hoy día un tremendo invitado amigo, don Sebastián, con E, ojo, Sebastián Leroux, director de Alma Brand. Bienvenido, Sebastián, un aplauso para nuestro amigo Sebastián, que va a prender su cámara para verlo. Mientras yo le hago una presentación, Sebastián es director de Alma Brand, profesor de la Universidad Católica, de la Universidad del Desarrollo en Estrategias y Branding y otros temas más. Así que ahí está poniéndose su conocimiento. Marketing Best de este año. Felicitaciones, Sebastián. Un tema oculto en Sebastián. Deportista, el 2017 Ironman, el 2016 corrió en San Francisco 50 kilómetros. Gallo, hay que ponerle vino a ese tema. Así que bienvenido, Sebastián. Vamos a hablar hoy día de branding, propósito, marca, alma, brand. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Gracias por un café nuevo, ¿no? Y siempre además ver caras conocidas y ahora que sé que también estás expandiendo esto a través de las redes, está buenísimo. Así que feliz de poder aportar y conversar contigo como siempre. Genial. Oye, Sebastián, bueno, yo te acabo de dejar como anfitrión porque nos vas a hacer una pequeña presentación y vamos a hablar sobre propósito, que es tan importante, cuál es nuestro propósito que nos mueve, la propuesta de valor, branding. Así que después de esta presentación conversamos un minuto, abrimos cámara de los asistentes para conversar contigo porque este café es de todos, no es solamente mío, no es guarquetero, es de todos. Así es. Mira, deja que, por favor, confírmame que se vea mi presentación. Se ve pero perfecta. Buenísimo. Entonces, la idea de hoy es una presentación conversada, la verdad, más que una presentación súper en detalle, después me pueden preguntar lo que quieran. Y la idea es hablar un poco de las marcas que viven en la economía del propósito. Y si es que vamos a hablar de esto, solamente me gustaría reforzar un primer punto, y es que tan importantes son las marcas para los negocios, ¿no? Yo creo que, sobre todo en nuestra industria, digamos, y todos los de la comunidad de marketing, probablemente tienen la impresión, ¿no? De que las marcas son relevantes. Y así es, pero no es de cualquier lugar, ¿no? Yo creo que uno tiene que empezar a hablar en el idioma de los negocios, ¿no? Uno tiene que hablar también desde lo que es relevante para las propias empresas. Y hoy día, yo les traje un pequeño gráfico, ¿no? Donde uno ve el valor de las compañías que están en el S&P 500, ¿no? De las compañías de mayor valor, digamos, en Estados Unidos, y te das cuenta que hoy día el 100% del valor, más o menos el 90% de una compañía equivale a su valor de los intangibles. Ya no son los fierros, ya no son los muros, ya no son los productos, ¿no? Son realmente los intangibles. Y gran parte de esos intangibles pasan justamente por la marca. Es decir, una marca puede generar valor y puede generar muchísimo valor si es que está bien construida. Ahora, obviamente, la construcción de una marca no se hace desde cualquier lugar. Tiene que ver con reputación, tiene que ver con identidad, tiene que ver realmente con la propuesta de valor, con un montón de elementos que tú acabas de mencionar. Y si uno piensa un poco en la evolución, uno diría, bueno, todo partió con productos, siguió finalmente a generarse cierto símbolo, ¿no? Como para que te reconozcan el producto. Finalmente hemos ido desarrollando marcas, pero hoy día estamos en un siguiente paso, que son las marcas con propósito, ¿no? Y probablemente todos los que estemos acá han escuchado sobre el propósito, ¿no? Y el propósito desde la base no es nada más ni nada menos, como para que todos estemos alineados, es
cómo generar un impacto positivo más allá de la rentabilidad de tu negocio, ¿no? Si esto significa no solamente generar más, significa generar mejor, ¿no? Y esa es la lógica que está detrás finalmente de las marcas con propósito. Y cuando uno pregunta a la gente, te das cuenta que hoy más del 80% de las personas están de acuerdo en que las marcas tienen que tener un propósito. Y esta pregunta es bien particular, ¿no? Porque uno dice, pucha, sabes que la gente dice que es relevante, pero no sé si alguien de ustedes, y ustedes mismos me los van a decir más adelante, y tú también, Sergio, por favor, si es que alguna vez le has preguntado a alguien, y eso que nosotros trabajamos en la industria, o te ha preguntado a alguien, oye, ¿cuál es el propósito de marketing? ¿Cuál es el propósito de la marca para la que tú trabajas, no? Pero la gente dice al mismo tiempo y declara que las marcas con propósitos son súper relevantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? Eh, y lo que pasa es que la gente entiende el propósito como un impacto positivo justamente, y la sociedad está demandando no solamente el hecho de declarar propósito, ¿no? Y ese es el gran problema hoy día de la mayor cantidad de compañías que puedan existir, que todavía creen que esto es una tendencia, que es una moda, que es una linda declaración, pero la verdad las personas, más allá de la frase, quieren ver acción, quieren ver elementos que son tangibles. La sociedad está demandando organizaciones, marcas que sean mucho más humanas y que generen valor mutuo, ¿no? Que haya una evolución a la sociedad. Y eso es lo que te genera finalmente sostenibilidad en el tiempo para cualquier negocio, sobre todo en tiempos de incertidumbre como los que hemos estado viviendo, no solamente en Chile, en el mundo, en Latinoamérica, ¿no? En todo lo que está sucediendo. Y esto es sumamente relevante porque hoy nosotros, además como comunidad de marketing, tenemos que pensar que comprar es votar por tu futuro, ¿no? Y las personas están empezando a entender esto. O sea, si hay dos compañías, ¿no? Y siempre doy este ejemplo porque es súper como tangible, si hay dos compañías que venden gasolina o benzina, ¿no? Como depende del país que nos estén escuchando, la verdad es que si hay una que decide esas compañías transitar hacia el mundo de las energías renovables para poder seguir movilizando a las personas y más personas, consumidores, elijamos esa marca, probablemente menos contaminado va a ser el mundo en el futuro. Por el contrario, si todos seguimos comprándole a aquella compañía que sigue vendiendo gasolina, ¿cierto?, de elementos fósiles, por ejemplo, lo que va a suceder es que este país o este mundo va a estar más contaminado, ¿no? Entonces también, al final, cuando nosotros compramos o elegimos una marca por sobre otra, debiésemos estar eligiendo marcas que realmente logren impactar positivamente para tener todos un futuro mejor, ¿no? Entonces, al final, comprar es como un voto, ¿no? Poniéndonos súper como en el contexto de los votos, ¿no? Y de las elecciones que están sucediendo en toda la región. Y la verdad es que cuando uno pregunta, y esto lo ve con distintos estudios y estudios que hemos ido haciendo también a lo largo del tiempo, y uno revisa con las grandes empresas, medianas, pequeñas, todas están reconociendo que hoy día tienen muchos desafíos, ¿no? Y que esos desafíos pasan por ser un aporte con la sociedad desde distintos ámbitos, ¿no? Y ahí tenemos ámbitos relacionados al mundo de los colaboradores, tenemos ámbitos desde el punto de vista de la salud, ámbitos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? La verdad es que hay muchos ámbitos en donde una compañía puede ser un aporte. Y ahí es donde yo también pongo la alerta y que todos debiesen estar alerta, donde si su propósito en algún lugar dice, o ustedes ven algún propósito que dice mejorar la vida de las personas, y ese es todo el propósito, cuestiónenselo. Y cuestiónenselo no porque esté mal querer ayudar finalmente a mejorar la vida de las personas, cuestiónenselo porque la verdad es que yo hasta el minuto no conozco ninguna marca en absoluto que sea capaz de mejorar mi vida en su totalidad. No sé si ustedes tengan alguna que sea capaz de hacerlo, ¿no? Lo único parecido desde el punto de vista, y esto con todo el respeto del mundo, ¿no? Y más bien como desde las religiones a nivel general, es, digamos, algún Dios, ¿no? Que sería el único capaz de mejorar nuestras vidas en su totalidad. Por lo tanto, es súper grandilocuente que una marca diga, quiero mejorar la vida de todas las personas, ¿no? No está mal desde lo que quieren, pero cómo, desde dónde, cuál es mi core del negocio y cómo voy a aportar ahí, eso es fundamental, que realmente nos demos cuenta y podamos tenerlo analizado desde el ADN, ¿no? Para que esto sea realmente creíble. Entonces, lo que está claro es que hoy las empresas reconocen la importancia de definir un propósito, ¿sí? Y sabemos que la gente quiere empresas con propósito. El problema de esto es que cuando uno empieza a ver o a fijarse para qué sirve el propósito realmente, el propósito, insisto, no es una frase linda de, digamos, porque esté de moda o porque finalmente la sociedad dice, oye, necesitamos marcas con propósito o empresas con propósito. El propósito tiene cuatro grandes como palancas, ¿no? O cuatro grandes elementos que son fundamentales. Uno
que tiene que ser utilizado como una dirección, ¿no? Te ayuda a encaminar la innovación de tu compañía, te ayuda a tomar ciertas decisiones, a filtrar lo que tú tienes que hacer para poder impactar positivamente. Eso obviamente tiene otro objetivo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Que va a sostener la credibilidad si es que tú realmente trabajas en esa línea y eres coherente con tu propósito. Por lo tanto, desde las relaciones de largo plazo que estás construyendo, que tiene que ver con esa sostenibilidad del negocio, el tener esa licencia social de operar, te genera reputación, ¿no? Vas a construir lealtad, vas a generar afinidad, vas a generar mayor confianza con todas tus audiencias. Y por último, también tiene que lograr generar motivación, ¿no? Y eso obviamente eleva la capacidad de tus colaboradores de poder impactar en su productividad, en sus ganas de trabajar contigo, de defenderte, ¿no? Y también motivar al resto de la sociedad o de las comunidades, de las audiencias, a que te elijan. Sin embargo, acá sucede algo bien interesante, Sergio, y a todos los que estén presentes y vayan a escuchar esto, y es que esto en teoría debiese empujar tres grandes cosas, ¿no? Performance, porque cuando hablamos de propósito no estamos hablando únicamente como de una visión filosófica de la vida, ¿no? Quiero que nos saquemos esa parte también a veces romántica, que es importante, pero que no es lo único que va a mover. El propósito hoy día, y se los voy a mostrar un poquito más adelante, tiene un impacto significativo desde la performance del negocio. Si es que realmente estamos manejando marcas, organizaciones, compañías, instituciones que estén utilizando el propósito como una herramienta de gestión. Eso genera performance, eso genera reputación y eso genera confianza. Pero acá nuevamente, y es algo que me preocupa, ¿no? Es que cuando uno empieza a ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista del propósito, y acá les traje data bien interesante y vamos a estar actualizándola muy prontamente en Alma además, es que si ustedes se fijan, la pantalla está dividiendo desde el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo, la parte blanca, ¿no? Tiene que ver con la construcción y definición del propósito. Y yo les decía que las marcas o las organizaciones reconocen que el propósito es relevante y que hay que trabajarlo. Pero si se fijan en la parte izquierda, tiene que ver con la definición. Tenemos un propósito definido para la organización. Ni siquiera estoy hablando si el propósito es el correcto, es el incorrecto. Simplemente saben que tienen uno definido y más o menos lo comunican internamente. Pero lo preocupante es que cuando nos empezamos a mover hacia la derecha y empiezan a ver todas estas métricas, van a ver un tema que tiene que ver con activación e implementación. Entonces, pareciera ser que en verdad las grandes compañías, o todas en verdad, no solamente las grandes, se están quedando en esta moda de escribir cosas lindas, de llamar a gente para llamar, para escribir, digamos, y conectarse más o menos comunicacionalmente con la gente, pero no están activando el propósito, no lo están haciendo realidad, no lo están tangibilizando y por lo tanto eso no les va a generar ni performance, ni reputación, ni confianza. Todo lo contrario pudiese suceder, ¿no? Y eso no decimos que el camino sea sencillo. E incluso hay algo que hoy día la gente está empezando a demandar, tiene que ver con el accountability también. ¿Cómo medimos realmente el impacto que estamos generando? Yo siempre hablo del greenwashing, no sé si se acuerdan de esa etapa donde todas las compañías querían ser sostenibles, o en ese tiempo hablaban más de la sustentabilidad, porque tenía que ver solamente con el medio ambiente. Y resulta que entramos en una vorágine de greenwashing donde nadie creía en esas empresas, simplemente porque usaron a la sustentabilidad como un tema de imagen. Pero algo bueno salió de ahí, y que tiene que ver con las memorias, ¿cierto?, de sostenibilidad. Que lo bueno que sacaron, porque más allá de que son súper lateras en general, cómo están construidas o cómo están desarrolladas, yo creo que el formato no es el mejor. Sin embargo, generó algo que es súper importante, que fue conciencia de demostrar que tú estabas haciendo las cosas, ¿no? Y que eso estaba teniendo un impacto. Y por lo tanto, acá lo que queda claro es que el solo hecho de definir un propósito no hace que las cosas sucedan por arte de magia. No tenemos que olvidarnos de eso. El propósito en sí mismo, desde el punto de vista de la frase, no me va a cambiar, no me va a transformar porque sí. Es un primer paso la declaración, pero tiene que ser mucho más que eso. Y como les decía, estamos entrando en algo que es como el purpose washing y que es preocupante, ¿no? Desde lo que está empezando a suceder, porque nos hemos dado cuenta que algunas compañías trabajan el propósito y hay veces que de forma intencionada y con todas las ganas de poder hacerlo de buena forma, pero nos hemos dado cuenta de que muchas compañías caen en tres tipos de propósito. El propósito, y que lo puse como número tres, pero que es el propósito más obvio, que es el propósito como imagen, ¿no? Como un disfraz, como salir a contar
Y lamentablemente, como se dice en la industria, y es algo que a mí me carga porque eso habla muy mal de todos nosotros, los que hemos trabajado acá, cuando dicen, ah, eso es puro marketing, ¿no? Y nos dejan mal parados cuando dicen eso, porque hemos hecho mal las cosas. Entonces, al final, el propósito como puro marketing. Después viene algo que se llama el propósito periférico, que les diría que es otro tipo de propósito muy típico de ver. ¿Qué es el propósito periférico? Tiene que ver con ese propósito donde uno dice como compañía que va a impactar en algo, pero resulta que no tiene nada que ver con mi negocio directo. Voy a seguir utilizando, hace rato dije compañías petroleras, ¿no? Digamos, imagínense una compañía petrolera y dice, ah, yo voy a ayudar a la cultura del país y pone puras galerías de arte. ¿Eso qué tiene que ver con el impacto negativo o con disminuir el impacto negativo que tú tienes? Llegaste, agarraste plata, lo metiste en cualquier otra cosa y dijiste, ay, súper cool, ¿cierto? Estoy ayudando a la cultura. No digo que sea mal ayudar a la cultura, quiero decir que es periférico a mi negocio, ¿no? Y se acuerdan que yo les dije, está bueno querer impactar en la vida de las personas, pero desde lo que yo soy bueno, ¿no? En mi core del negocio, ¿cómo lo puedo hacer? Y finalmente hay algo que esto es probablemente el propósito más duro que se llama propósito win-win y que tiene que ver con un tema cultural. Y es que las compañías, nosotros sabemos, sobre todo las que están abiertas, tienen mucha, digamos, presión de los inversionistas, ¿no? Y resulta que ahí, por más que tú tengas un gerente general, un CEO, como quieran decirle en el país donde estén, ¿no? Que esté comprometido con el propósito y toda la compañía, hay veces que incluso los inversionistas dicen, oye, qué lindo tener un propósito, hagamos las cosas en base a este propósito, pero lo primero que te dicen, oye, ¿esto nos permite ganar algo? Ah, no, si nos baja rentabilidad, entonces no. Entonces solamente se usa el propósito cuando les permite ganar, siempre, ¿no? Y no necesariamente, incluso cuando hay veces que no vas a ganar desde el punto de vista de la rentabilidad específica del momento. Entonces, esos son los tipos de, hoy día les diría como estilo purpose washing o tipos de propósito que existen. Hay muchos más, pero estos son como los más comunes y clásicos que uno se topa. Y por lo tanto, hay que recordar, y esto les recomiendo un libro que se llama The Power of Moments, y me gustó mucho esta frase que decía, la transformación no sucede en un momento, sino en una serie sucesiva de momentos, ¿no? Y esto tiene que ver con justamente lo que les mencionaba antes, de que el propósito no es arte de magia, ¿no? No es que las cosas sucedan por suceder, es una continuidad de distintos momentos, ¿no? Donde nosotros tenemos que tener una mirada holística de gestión estratégica a través del propósito, usando el propósito realmente como una forma de gestionar nuestro negocio. Y cuando nosotros pensamos en cómo está la sociedad, Sergio, la verdad es que estamos en un momento perfecto para que las empresas empiecen a entender de que realmente tenemos que gestionar a las compañías, a las marcas, a las organizaciones, instituciones, ¿no? Desde esta lógica, desde una nueva lógica, ¿cierto? Desde una transformación que nos está demandando la sociedad, donde ustedes lo han visto en todo el mundo, donde existe esta dualidad entre esperanza e indignación, donde la indignación pasa por todas las manifestaciones que hay sociales, por temas de educación, por temas de salud, por temas medioambientales, por los temas que ustedes quieran, pero si la gente se manifiesta al mismo tiempo y está indignada, es porque existe una esperanza bastante grande, depositada justamente en, sobre todo, las empresas. Las empresas porque son aquellas capaces finalmente de poder transformar el mundo y son las empresas además en las que las personas confían más que en otras instituciones que son como el gobierno o digamos incluso medios, entre otros, ¿no? Por lo tanto, hay una fe puesta en que nosotros podamos impactar positivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de propósito, la verdad es que es una invitación tanto personal como a las organizaciones, a las empresas en las que ustedes trabajan, a realmente crear y desarrollar empresas que son mucho más humanas, ¿no? Para nuestro ecosistema, no solo para los negocios, donde nosotros mismos no nos pensemos únicamente como recursos humanos, ¿no? Que trabajamos para una compañía. Recordemos que hay un paso antes y que se nos olvida por momentos, que somos seres humanos, ¿no? Que somos seres humanos que existen por algo y que no es mi cargo, ¿no? El que me define como persona ni el impacto que yo puedo generar en el mundo, ¿no? Entonces, hay otra transformación importante también dentro de las compañías que trabajan desde el propósito, donde no es solamente una capa estratégica de alto nivel donde hay que definir esto, sino que también en todas las capas de la organización donde todos somos parte y donde hay que empezar a liderar justamente desde esta lógica del ser humano, ¿no? Donde podemos generar mejores espacios para nuestros colaboradores. Entonces estamos en una nueva etapa evolutiva que es bien interesante en cuanto al cambio de mentalidad.
Y esto no es para hacer una clase de historia, pero ustedes saben que pasamos por la economía agraria en su minuto, hablamos de la economía industrial, muchos todavía creen que estamos en la economía de la información, pero hoy día estamos en la economía del propósito. Y la economía del propósito se apalanca o es un paraguas, si ustedes quieren, de muchos elementos que probablemente han escuchado acá. La economía de la felicidad, la economía de la experiencia, la de la atención, la economía creativa. Pónganle el tipo de economía que quieran, casi todas entran dentro de este paraguas de la economía del propósito, ¿no? Y por lo tanto tienen que ver justamente con el impacto positivo que hay detrás y a los movimientos a los que nos podemos sumar. Entonces, construir y desarrollar propósito está lejos de ser una tendencia o una nueva moda. Quiero por lo menos que se les quite eso de la cabeza a los que creen que hay que escribir propósito por escribir propósito. La verdad es que propósito es una nueva norma, es una nueva forma de operar, es una nueva forma de razonar, es un nuevo mindset que nosotros tenemos que desarrollar también como gente que trabaja en marketing o en otras industrias. De hecho, más allá de que nosotros protejamos el propósito desde lo que pudiese ser el marketing, el propósito tiene que estar abarcado por las compañías en su totalidad. Y por lo tanto, construir propósito o empresas con propósito implica considerar los límites de la naturaleza, el planeta y todas las necesidades sociales. Propósito y sostenibilidad van juntos. No crean que son cosas por separado. Tienen que ir de la mano, ¿no? Y para poder construir propósito, es clave que se desarrolle de manera integrada lo que es la cultura y la estrategia. Y esto es súper importante, más de algunos de ustedes han escuchado sobre el Golden Circle de Simon Sinek, ¿no? Pero resulta que Simon habla de el propósito, el why, ¿no? ¿Por qué existimos? O en algunas categorías ustedes saben que hay que ser más duros y preguntarse qué nos da derecho a existir, ¿no? Como, ¿por qué podemos operar finalmente? Y resulta que detrás de eso, él te decía el cómo, ¿no? Que son finalmente los compromisos que sostienen. Entonces, desde esa lógica, los compromisos tienen que ver con tu estrategia de negocio. La estrategia de negocio realmente ayuda a construir finalmente tu propósito, llevarlo a cabo, y justamente después viene otra capa más, ¿no? Que tiene que ver con el qué, ¿cierto? O el cómo voy a llevar esto adelante, que tiene que ver con tus capacidades organizacionales, tu estructura, tu gente, el conocimiento que hay detrás, ¿no? No se trata únicamente de decir, oye, tengo mi propósito y listo. Acá hay que construir propósito en torno a la cultura, a la estrategia, a las capacidades, la estructura finalmente de toda una compañía para poder generar identidad y el valor de marca que les mencionaba al inicio. Entonces, aquí les traje una hojita, ¿no? Como de referencia, pero que al final, cuando uno trabaja desde el mundo del propósito, tenemos que pensarlo como una herramienta de gestión, ¿no? Donde ustedes tienen el propósito al centro, yo siempre digo que esto es como un balance scorecard, donde uno pone el propósito arriba y en las 4 dimensiones del balance scorecard tendrían que responder obviamente al objetivo de negocio y al propósito y a los compromisos que tengamos como compañía, que sostienen justamente ese propósito. De ahí sacas todos los ejes estratégicos que van a orientar a la compañía y que tienen que aportarle valor a alguno de los compromisos, y después toda tu guía de mandos que obviamente tiene que ver con las acciones, proyectos, iniciativas, ¿no? Todas las métricas que están detrás. Y cada esto obviamente para cada una de sus audiencias. Entonces, para que ustedes se den cuenta, el propósito no es llegar, redactar y decir que tengo propósito. Para hacer una empresa con propósito, para hacer una marca con propósito, hay que pasar por distintos niveles, que acá no están todos abiertos, pero sí les quería comentar que el último tiene que ver con realmente llevar el propósito y vivirlo de forma exitosa tanto a la interna como externamente. Hay que realmente impulsarlo, activarlo en cada punto de contacto de la compañía, de sus marcas y obviamente medir el impacto que tenemos. Por ende, el propósito es un viaje de transformación profunda, ¿no? Y que implica un alto involucramiento de todos en la organización. Y esto no significa que no vayamos a tener incoherencias y tensiones que se dan en el camino. Probablemente vayamos a tener muchísimas, 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 pero hay que detectarlas y hay que ver cómo podemos cambiar justamente esos elementos para que no vuelvan a suceder. ¿Y qué es lo bueno del propósito? ¿O por qué al final estamos hablando de la economía del propósito? Porque el propósito, insisto, no tiene que ver únicamente con un tema de visión, ¿no? Tiene que ver con ganar de mejor forma, ¿no? Hacerlo mejor. Y cuando uno empieza a ver los distintos indicadores, uno se da cuenta que, por ejemplo, las organizaciones realmente impulsadas por propósito, no solamente que las declaran o escriben, crecen incluso hasta un 200% más que unas compañías que no lo tienen. O los miembros de los equipos, ¿no? Que tienen propósitos y que están inspirados por ese propósito son 125% más productivos, o las personas a propósito superan a sus pares en todas las métricas estudiadas en los lugares de trabajo. Por lo tanto, el propósito, tanto desde lo económico como desde lo organizacional,
realmente aporta valor. De hecho, el propósito pasa a ser un elemento clave del desarrollo de las organizaciones, donde la gente que está orientada al propósito tiene más probabilidades de encontrar satisfacción en su trabajo, tiene más probabilidades de convertirse en líderes de la organización y más probabilidades de tener relaciones sólidas con sus compañeros de trabajo, clientes, consumidores, ¿no? Con todas sus audiencias. Entonces, lograr un conocimiento o comprensión compartida del propósito es importante, pero hay que activar, hay que empoderar, hay que involucrar, hay que comprometer, ¿cierto? Y por lo tanto, partimos desde el conocimiento, hay que lograr identificación y hay que contribuir, ¿no? No nos podemos quedar, y eso es una misión para todos nosotros, y es un desafío que nos tenemos que plantear, donde no es solamente un tema de reacción, no es solamente un tema de decir que tengo un propósito porque me lo pidieron, porque está de moda, es realmente algo que tenemos que activar y es un cambio de mindset que todos nosotros tenemos que hacer. Entonces, recordemos además que la confianza entre personas y empresas se pone en juego todos los días y hoy en más planos que nunca. Nos están monitoreando, nos están analizando constantemente y por lo tanto, saber más de ti como marca, como compañía, es ganar confianza. Y en nuestro estudio de Licreo, que a todo esto los vamos a invitar a todos, porque va a salir prontamente la nueva versión en los próximos meses, próximas semanas, de hecho, sale algo bien interesante, que es a mayor conocimiento de tu marca, por lo tanto, más comunicas, más dices sobre lo que haces, ¿cierto? Y cómo estás impactando positivamente, más confianza generas. Y hay una cosa, un fenómeno bastante extraño que me he ido dando cuenta en muchos lugares, en muchos mercados en los que trabajamos, es que pareciera, Sergio, que hay como una lógica de como falsa humildad. Hay compañías que en verdad están haciendo muchas cosas bien, pero no se atreven a contar porque dicen o no estoy suficientemente avanzado o la gente me va a atacar porque creen que no estoy 100% listo. Cuando lo que está demandando las personas hoy día es justamente, por favor, cuéntenme lo que están haciendo para yo darme cuenta, ¿cierto? Con quién me relaciono y con quién puedo construir mi mejor futuro, ¿no? Que era un poco esa lógica de comprar, o sea, comprar hoy día es votar por tu futuro. Y hay una frase que me gusta mucho y que yo creo que el propósito también ayuda a eso, no solamente desde la razón, sino que la principal diferencia entre la emoción y la razón es que la emoción lleva a la acción, mientras que la razón te lleva solamente a conclusiones. Y por lo tanto, nosotros tenemos que lograr justamente mover desde la emocionalidad a todos nuestros consumidores, mover a todos nuestros colaboradores, a nuestros equipos, ¿no? A nuestros líderes, para poder generar, obviamente, un país, una región, un mundo, obviamente, mejor desde las marcas. Y les quería dejar una invitación rápida, y esto es para que tengamos parte de la conversación, porque mucho se habla del propósito de las marcas, ¿no? Pero me llama la atención, y esto no solamente con la gente que trabaja en nuestra industria, sino que con todo el mundo, que todo el mundo en nuestra industria en particular te habla, oye, el propósito de las marcas. Sí, perfecto. Y tú les preguntas, oye, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito? Los invito a reflexionar sobre eso y pensar justamente cómo yo puedo aportar un propósito a una compañía si ni siquiera conozco mi rol como persona y el impacto que yo puedo hacer. ¿Cómo lo conecto también a mi trabajo? ¿No? Entonces, ahí hay una muy buena pregunta para todos ustedes y que me contesten y solamente darle algunos tips luego sobre el propósito, porque obviamente existen algunos mitos al respecto. Así que, ya saben, marcas que viven en la economía del propósito son fundamentales. Esto ya no es una moda, no es una tendencia, es una nueva norma y todos tienen que subirse a esto. Así que abro la conversación, Sergio, para que podamos hacer Buenísimo, preguntas buenísimo. y Oye, conversar. tremenda presentación a la vena de Sebastián Leroux. Sebastián, ¿tú me pasas el mando? Sí, dame 2 segundos. Sí, A ver. mientras tanto, voy a primero partir agradeciéndote. Realmente una presentación, como siempre, de Sebastián y de Alma Brand, pulcra, limpia, a la vena y sin show. Así que está muy buenísima, te lo agradezco. La vamos a compartir a los que están inscritos, después se la enviamos. Una pregunta, mientras el resto empieza a preparar sus preguntas, los participantes, es: ¿el propósito de una compañía es movible, es cambiable en el tiempo? Y, y si es cambiable en el tiempo, ¿es aconsejable estar cambiándolo constantemente? Muy buena pregunta. La verdad es que el propósito, por lo general, si es que está bien planteado, partamos desde esa base, ¿no? Bueno, si está malo, efectivamente lo podéis cambiar hoy día, pensarlo, repensarlo constantemente.
Pero el propósito generalmente tiene una mirada de largo plazo, ¿no? Porque generalmente busca generar un impacto positivo y los procesos son de transformación y no se logran de forma rápida, ¿no? Y además que tienes que ir midiendo ese impacto de forma constante. Eso no quiere decir que cuando tú te sientas cómodo como compañía en varios años más, ¿no? En algún momento, al menos que cambies tu estrategia de negocio, tiene que haber algún cambio muy grande, sino dentro de la compañía, debieses ahí replantearte si es que ya lograste realmente ese objetivo o si puedes seguir generando más cosas para seguir en esa lógica del propósito. Pero no es algo que se dé como cambio de forma inmediata o de forma constante. Tienen que pasar, o por ejemplo, un cambio de estrategia, un cambio de modelo de negocio muy grande, ¿no? Y que hay veces que ni siquiera te va a modificar el propósito, pero el modelo cambia, o una situación muy, muy terrible donde tú no te puedas hacer cargo de eso y no es creíble y por lo tanto tu reputación va a decaer y tienes que obviamente replantearlo. Ujú. Eh, Sebastián, siempre se tiende a confundir y me ha pasado en varias reuniones en directorio, cuando estoy asesorando directorio, la confusión entre el propósito y la propuesta de valor. Y aunque parezca chistoso, que parezca algo trivial en las conversaciones, cuando tú le preguntas directamente a un director, a un gerente general o a un gerente de marketing, etcétera, siento que hay una tendencia a confundirlas o a mezclarlas en virtud de dar una buena respuesta. El Mm. propósito es uno, la propuesta de valor pueden ser varias, pero ¿cómo hace una persona X como para llegar a poder definir ambas? Tienen que haber algunos tips. La propuesta de valor es una cosa totalmente distinta, ¿no? La propuesta, o sea, el propósito es una cosa, ¿no? Que tiene que ver con mi direccionamiento, hacia dónde voy, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto positivo que quiero generar? Eso, si tú quieres, lo puedes bajar en una propuesta de valor, ¿cierto? Y puedes tener incluso distintas propuestas de valor dependiendo de tus audiencias, ¿no? Y la propuesta de valor no es nada más ni nada menos de qué es lo que le estoy entregando a mi consumidor, a mi cliente, a mi audiencia, ¿no? Y uno podría definirlo desde ahí. O sea, ¿qué es lo que hago por esa persona? Y obviamente eso, esa propuesta de valor, que es mucho más tangible y es real, es una promesa que te estoy entregando, tiene que estarle aportando ese propósito que es mucho más amplio, que es estratégico, que es una visión de largo plazo, ¿no? Entonces la propuesta de valor la tienes que vivir prácticamente de forma inmediata. Así es. Invito a prender sus cámaras. Hay varias preguntas en el chat. Vamos a abrirlo, pero me gustaría que las personas que están conectadas pudieran hacer sus preguntas. Antonio Santos te manda un saludo tremendo, dice que te admira mucho, etcétera. Carol la emprende. Yo sé que tiene una pregunta maravillosa. Conoce a Sebastián, así que vamos, juegue, doña Carola. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, Seba, Sergio. Obviamente adoro, sigo a Seba casi como una psicópata. No, le sigo todas las marcas, me encanta cómo lo hace. Y no iba a decir psicópata, iba a decir como, ¿cómo se dice hoy día cuando eres como muy intensa? Otra. Así como, Esa es la Carola que conocemos todos, tranquila, sí Sí, entendemos. no hay problema, Carola, no hay problema. ya, pero así como me encanta. Si Sebastián, oye, si Sebastián aparece por ahí botado en un basurero, ya saben, Carola Y hay una emprende primera la sospechosa. voluntaria. Claro, con un corazoncito así súper tóxica. Así, amaba su trabajo y un día me perdí. Como yo, como mataron a John Lennon, así. Fans, perdida. Ya, pero en serio, bueno, me encanta la manera y creo que, como dijo muy bien al principio Sergio, tu manera muy concreta y muy práctica, sin tanto bombo de esto de pongámosle, como sin echarle tanta challa como a una marca. Pero quería hacerte una pregunta. A mí cuando las personas me hablan de que las marcas, me genera un doble clic. Todavía no sé el qué es específicamente cuando la gente dice tenemos que humanizar la marca. No sé, a mí me genera un clic porque que siento que las marcas no se pueden humanizar, porque lo que a lo mejor soy solo yo, a mí como que siento cuando me dicen humanizar la marca es como que las marcas estén bailando, porque quiero que los que se tienen que humanizar son las personas que llevan a esto. Podemos colocar la mejor marca, que tenga la mejor frase de propósito, que tenga el mejor espíritu, todo eso esté increíble, que tú lo leas y digas, oye, pero qué increíble cómo lo hacen. Y llegas a una reunión y esa percepción que tú tienes sobre esa marca súper humanizada no tenga que ver en verdad con las personas que llevan ese proyecto, con los que son con los que tú vas a tener esa conversación. Cuando tú sabes que en términos comunicacionales a mí me pasa un montón, no me subo con este a un escenario, no voy con esta tal cosa, no.
lo que callamos los relacionadores públicos. Entonces ahí como que se me cae la supermarca, y se nota mucho más quizás en el mundo pyme o emprendimiento en el que yo trabajo, porque podemos dibujar, pero la persona no vende por su marca, vende la persona. Eso, No, es muchas una gracias. súper buena pregunta, Carol, y creo que en tu misma pregunta tienes parte de la respuesta, así que voy a tomar parte de eso. Y la verdad es que efectivamente, y es algo que nosotros siempre decimos, uno cuando trabaja a nivel de estrategia, si tú quieres, o de propósito, una cosa son los PowerPoint, las presentaciones, ¿no? Como que todo quede lindo, ¿no? Y eso queda a nivel de como corporativo, si tú quieres. Y eso va a pasar en cualquier nivel. Lo puedes hacer para una pyme, lo puedes hacer para una empresa gigante, multinacional, todo lo que quieras. Pero para que realmente estas marcas sean más humanas, ¿no? No sirve de nada únicamente ese PowerPoint, como les decía, ¿no? Ese propósito definido, sino que hay que hacer una transformación importante en dos capas siguientes. Pensemos a las compañías como que si tuviesen tres capas, ¿vale? La primera capa es la capa de la compañía, estratégica. ¿Ya? O sea, son todos los que toman los directores, las decisiones, escribimos, ¿cierto? Y nos juntamos, hicimos talleres, armamos todos los propósitos, todo lo que quieras. Después viene, y eso tenéis que tener como foco que tú tienes que lograr que ellos entiendan, ¿cierto? Y los inversionistas, todo, que pasen desde el mundo del crecimiento o del shareholder, como el inversionismo, ¿no? La extractividad o la concentración de poder, a una lógica mucho más de crecimiento con impacto positivo, el pensar en todas las audiencias, no solamente en el inversionista, cómo generas valor y cómo hay distributividad, perdón, que esa es como un trabalengua esa palabra, y distributividad. Ya esa es tu primera capa. ¿Cómo logro transformar eso hasta acá? Tenéis que hacer un cambio de mindset. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es que justamente como tú lo dijiste, si es que las personas que están adentro de las compañías no generan ese cambio de mindset en ellos mismos, tú no vas a lograr cambiar absolutamente nada, ¿ya? Y no vas a humanizar, porque quien humaniza es justamente la persona que está manejando esa marca, que tiene que empatizar con las necesidades o conectar con las necesidades de sus consumidores y sus distintas audiencias. Y ahí también pasa por algo donde te decía que esta segunda capa tiene que ver con los líderes. Los líderes, yo digo, son todas las personas que al final tienen equipos, no es como líder el gerente, es cualquier persona que tenga equipos, ¿ya? Y ahí los líderes tienen una transformación importante que hacer, que es obviamente liderar desde el propósito, y por lo tanto tienen que pasar de esta lógica de ser jefes, ya no se trata únicamente de ser jefes, se trata más bien de ser como un líder, un entrenador, que eso es como lo obvio, pero también tiene que pasar desde esta lógica de, y no sé si les pasa a ustedes, donde existe como un control y que es muy obvio, donde hemos perdido como, nos creemos más recursos humanos que seres humanos. Entonces, lo que pasa es que nosotros cuando tú estás liderando, generalmente utilizas el control. ¿Te va bien? Te va bien, te doy un bono, te felicito, etcétera. Te va mal, siempre tienes la amenaza que te puedes quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, existe control, ¿no? Y eso genera miedos o incentivos, ¿sí? Por lo tanto, esa transformación que tú tienes que lograr en esa capa de la organización de los líderes es que pasan a ser más entrenadores, más líderes, que empoderen a sus equipos, que tengan un propósito compartido con la compañía, y eso genera un espacio de cuidado, ¿no? ¿Cómo hacen los colaboradores para que ellos se atrevan justamente a empatizar más, a hacer más humano su trabajo, a darse cuenta que no son simplemente un recurso humano o un cargo en su LinkedIn? Y eso me habla ya no solamente de los equipos en general, sino que de las personas, donde yo les decía que nosotros mismos nos vemos como recursos humanos. Es cosa ir a ver el LinkedIn de todos nosotros y tú decís, oye, los cargos, y la persona dónde quedó, ¿no? Y eso es porque nos enseñaron una lógica súper transaccional de cómo vivir la vida. O sea, todos, desde el minuto que nacimos, nos han enseñado una lógica transaccional. Y por lo tanto, es súper difícil salirse de ahí. Y esa lógica transaccional tienes que cambiarla justamente por este mundo del propósito. Por eso esa pregunta que yo les hacía al final, ¿ustedes conocen su propósito? ¿Saben cuál es realmente? Porque existen muchos mitos también al respecto del propósito, y son mitos que son bien interesantes de irse planteando, de irse repensando, ¿no? Porque hay mitos que tienen que ver con que el propósito es una causa, y yo quiero que se saquen eso de la cabeza. El propósito no es ninguna causa, ¿ya? El propósito no es, yo quiero ayudar a los leones en África. ¿No? Eso es una causa. ¿Cuál es tu propósito? ¿No? Entonces, piénsenlo siempre así. Primero, no es una causa. Si ustedes tienen un propósito y creían que lo tenían y es una causa, después conversemos, me avisan y lo replanteamos.
El trabajo, también muchos creen que, y esto sobre todo alineado a las generaciones más jóvenes, ¿no? Que uno dice, oye, todos quieren un trabajo significativo, con un propósito, con un impacto en la vida, ¿no? Más de alguno lo ha escuchado. Y todos queremos también eso. Sin embargo, el trabajo significativo no existe por existir. El significado lo entregamos nosotros. El significado lo creamos nosotros. Si es que nosotros conocemos cuál es nuestro propósito y cómo podemos aportar desde ahí justamente a un trabajo. Lo otro es que todo el mundo habla de que, de cierta forma, la plenitud, que me carga esa palabra, pero que es más bien como la realización, ¿ya?, de las personas, tiene que ver con lo que pasa fuera del trabajo. Y muchos hemos escuchado eso también, ¿sí? Oye, no, yo me siento realizado no por el trabajo, sino que ahora hay como una visión muy romántica de la vida, de que, oye, toda mi realización pasa por fuera. La verdad es que los estudios lo dicen, las personas satisfechas están también satisfechas en el trabajo, las personas realizadas, ¿no?, en la vida, lo están también en el trabajo. No es uno o lo otro, ¿ya? Y de hecho, eso me lleva a un punto, que era lo de las causas, y ya voy a volver pidiendo muy mareador, Carola, pero el tema de las causas, y es que, ¿por qué les digo eso? Porque incluso hay un estudio, porque ustedes me podrían decir, oye, pero la gente que trabaja en fundaciones, gente, siente que tiene un impacto más positivo, y la verdad es que los estudios demuestran que al final trabajar en una fundación no genera mayor satisfacción tampoco que en un trabajo normal, porque el significado lo estás creando tú. Ahí solamente estás trabajando por una causa en particular de la fundación, no por el significado mayor que tú quieres generar. Y finalmente, y esto sí que se lo quiero destruir a todo el mundo porque me da mucha rabia cuando lo dicen, es que el propósito es un lujo, ¿ya? En el sentido de que, tú puedes tener un propósito porque todas tus necesidades económicas están resueltas. Entonces, no necesitáis como pensar como, en sobrevivir. Perdónenme, el propósito no es ningún lujo, eso hay que cambiárselo, porque además el ingreso no predice la realización personal, y hay un montón de estudios asociados a eso, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, si tú logras que las personas cambien esto, se logren transformar, ya no se piensen únicamente desde, como te digo, el recurso humano, sino que ya desde una lógica del propósito, realmente podemos generar un cambio en cuanto a cómo se perciben las marcas y son más humanas. Porque el gran problema de la humanización de las marcas es cuando nosotros decimos, oye, la marca únicamente tiene que tener una personalidad y por eso es humana. Piensa la marca cómo actuaría una persona. Sí, pero ¿desde dónde está finalmente eso asociado a lo que nosotros hacemos como personas? Y si se dan cuenta, también hay algo que, de lo que hemos hablado mucho, tanto por temas digitales como por distintas razones, y es que los estudios también demuestran e identifican claramente lo siguiente. Hoy día no se los traje porque era una conversación cortita, ¿no? Pero que generalmente, ¿de qué hablamos? De compromiso, de engagement, ¿no? No sé, fíjense en todo lo que sus clientes les dicen, o ustedes mismos, tenemos que comprometer a nuestros colaboradores, tenemos que generar mayor engagement en los equipos. Pero el engagement o el compromiso tiene que ver, o la gente lo asocia, a estar más ocupado, ¿no? A tener más interés, a tener las manos súper metidas en el trabajo, a estar mucho más involucrado, a estar mucho más activo, a tener que tener temas como mucho más intelectuales. En cambio, cuando la gente habla de realización en el trabajo, y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios, que quede claro, cuando hablan de realización, ¿ya? Se está hablando de hacer una diferencia, de disfrutar, del querer, del amor, de la felicidad, ¿no? Del poder sentir. Incluso aparece el dinero, de cierta forma, en algunos casos, pero si se dan cuenta, entre esos dos mundos, entre el compromiso y el mundo de la realización, hay una gran diferencia. No sé si se percataron que cuando hablamos de realización estamos hablando de relaciones significativas, de impacto, de crecimiento personal. En el engagement, ¿de qué estamos hablando? De involucrarme más con el trabajo, de trabajar más, de dedicarle más horas. No estamos hablando de cosas nuevamente transaccionales, ¿no? Y ese cambio tiene que darse hoy día en la sociedad, en las empresas, para realmente poder generar como estas marcas mucho más humanas. Pero, oye, la respuesta larga que te No, di. está buenísimo. Oye, Sebastián, eh, cuando yo fui a una charla de propósito, y me acuerdo que uno de los ejemplos que dio la charlista, Constanza, te doy al tiro la pregunta. Es que me quedo dando vuelta porque me botaste un ejemplo. En esa charla, el charlista, que no va a decir el nombre, dijo, un buen propósito es, por ejemplo, cuando fue el presidente de los Estados Unidos a ver a la NASA antes del lanzamiento a la Luna, y se encuentra con la niña Laceo y la saluda, y la niña Laceo le pregunta, ¿qué haces tú acá? Y la niña Laceo le responde, yo estoy trabajando para llevar el hombre a la Luna.
Entonces él Mm. decía, esto es un gran propósito. Y según lo que tú estás diciendo, eso es una causa, no es un propósito. Claro, es una causa, no es un propósito. Buenísimo, gracias, gracias. No Justamente. lo voy a hablar más. Nunca más voy a dar ese ejemplo Pero porque estaba es un cometiendo muy el buen medio error. ejemplo. Yo te diría que no es es un muy buen ejemplo desde lo que debiese lograr un propósito, ¿no? Que es como Correcto. realmente comprometer a todos, obviamente, hacer que la gente se sienta realizada desde su trabajo. Yo lo encuentro genial como ejemplo. Ahora, el propósito justamente de Ahí la NASA, está, que es un propósito tecnológico y nuevo, todo. claro, tiene que ver con cosas mucho más grandes, o sea, de hecho, la otra vez lo revisé porque me gusta mucho, ellos lo tienen puesto como misión, que a todo esto otro día podemos hablar de la diferencia entre misión, visión, propósito, etcétera, pero que ellos lo tienen como misión hoy día en la NASA, eh, y su propósito de cierta forma es explorar lo desconocido en el aire y el espacio, innovando para el beneficio de la humanidad. Yo lo encuentro uno de los propósitos más lindos que hay como desde su redacción, ¿no? Como explorar el infinito. ¿Y cómo era una causa de esas? Era ir a la luna, güey. ¿Cachai? Perfecto, Pero, buenísimo. Oye, Constanza me está haciendo señas, me escribió por interno, me está haciendo musaraña. Ya, Constanza, disculpa, vamos. No, todo bien. Oye, qué felicitaciones, qué buen tema. Tengo una pregunta, porque yo trabajo en algo relacionado con esto, o muy relacionado con esto. ¿Cómo se hace para que una empresa grande que quiere transformarse, quiere encontrar su propósito ya, y tú puedes trabajar con las cabezas de esa empresa, porque finalmente no sacas nada con trabajar con los trabajadores si nos partes por arriba? Eh, Desde arriba tiene que existir esa mirada de cambio. Pero ¿cómo lo haces para subir al carro a todos los trabajadores que ya están ahí? O sea, es difícil igual. Entonces, ¿cómo se logra em, subirlo todo al mismo bote en realidad? mira, esa es una súper buena pregunta, Constanza. La verdad no es un proceso fácil y por eso los procesos de propósito son de transformación. E insisto que es una transformación profunda. Y cuando uno habla de la mejor forma de desarrollar propósitos, existen, digamos, distintas metodologías de acuerdo al contexto, la situación, el tipo de empresa, ¿no? Pero lo más importante, sobre todo con algo que tú acabas de decir, es que no solamente hay que construir el propósito desde los directores o el directorio o los gerentes, ¿no? Como que están arriba. Eso generalmente es lo más fácil. Pero al menos que ellos estén muy conectados y muy sensibilizados con lo que pasa con sus equipos abajo, solo va a ser una mirada de alto nivel como estratégica. Entonces, hay que ver el propósito con todas las capas de la organización, con todos los niveles. Eso no significa que te vas a sentar a escribir un propósito tal vez con un mando medio, ¿cierto? Bajo. Pero sí tienes que poder, de cierta forma, testear o levantar información de cosas que sean relevantes para ellos y entender cómo ellos sienten que aportan a la compañía y al impacto que tiene la compañía hacia afuera. Entonces, eh, la verdad es que el conocimiento o la importancia que le tienes que dar al conocimiento de toda la capa o sea, de todas las capas de la organización es fundamental. Más allá que si después te encierras con esa información a terminar de pulirlo, digamos, con los que dirigen la compañía. Pero lo que no debiese pasar nunca es sentarte solamente con ellos sin tomar en consideración o la información, digamos, de todo lo que está pasando con los colaboradores. Y después cuando yo digo los procesos de transformación, porque, insisto, el propósito, la reacción del propósito no es arte de magia, para que ustedes sepan como que la teoría, digamos, en general, dice que cualquier proceso de transformación de cualquier tipo dentro de una organización demora entre 3 y 5 años, transformaciones tecnológicas, culturales, lo que ustedes quieran. Y hay algo que es bien interesante, que generalmente cuando las compañías empiezan a trabajar en estos procesos de transformación, como que parten por lo obvio, por lo básico, que es generar conciencia de esta transformación. Entonces salen a comunicarle a todos sus colaboradores, oye, tenemos un nuevo propósito. Perfecto. O, oye, vamos a cambiar todo el sistema tecnológico. Perfecto. Estoy generando conciencia. Después viene una etapa que es que esa conciencia la tienes que hacer deseable, ¿no? O sea, que uno diga, tengo que generar deseo de que ese cambio en verdad motive a la gente. Y generalmente, todas las organizaciones, y es por eso que se caen muchas transformaciones, se quedan hasta ahí, porque después no te generan ni el conocimiento a las personas sobre esa transformación, no le estás dando las herramientas tampoco, y no estás reforzando constantemente esa transformación. Entonces, no importa si tú tenés la mejor herramienta tecnológica, el mejor propósito del mundo, si es que tú no estás reforzando, entregando conocimiento y entregando las capacidades y herramientas necesarias para que todo el mundo dentro de esa organización lleve adelante ese propósito o la transformación que se pretende.
Qué increíble que cuando trabajas solamente con los directorios, el propósito queda ahí, queda instalado ahí, pero no se traspasa a los trabajadores. Y cuando los directorios dicen, no, trabajen con la gente, si acá la gente es la empresa, la gente tampoco cambia su manera, porque ¿cómo no se van a involucrar los jefes? Es como, tienen que ser una cosa absolutamente transversal para todos, o sea, completo, si no creo, siento yo, no funciona, Sí, o no, funciona muy mal. de hecho hay un estudio que les puedo compartir que se llama El arte del propósito, que medimos, y una de las, o sea, quiénes eran responsables de que el propósito se lleve adelante, contestado por la misma empresa, y eran dos elementos fundamentales. El gerente general es como el responsable número uno, y después todos los colaboradores. Si tú no lograste que los colaboradores se suban al carro, no vas a cambiar absolutamente nada. Es parte de todo un equipo. Así que gracias, Constanza. Y ahora, Muchas gracias, Sebastián. Juan Sebastián, perdón. Carlos, Juan Carlos Lemus, quien tiene como propósito hidratar al mundo. Es una pregunta y tenéis que contar por qué quieres hidratar al mundo. Vale, hola. Yo quería preguntar, Sebastián, ¿cómo se baja toda esta teoría a la práctica, pero de una manera bien sencilla? A tu juicio, ¿qué marca en Chile está trabajando el propósito de manera correcta? De manera correcta, yo te diría que voy a usar de las más conocidas hoy día, pero probablemente un Notco, para usar una compañía como, digamos, más innovadora y nueva, pero me podrías decir que es trampa. ¿Por qué es trampa? Yo no creo que sea trampa, pero tienen desafíos distintos, porque son empresas que nacen con propósito, ¿no? Hay distintos tipos de empresas. Hay empresas que nacen con propósito, hay otras que siempre han tenido un propósito implícito, pero nunca se han dado cuenta que lo tienen, y hay otras que claramente están generando un impacto negativo y tienen que desafiarse y cambiar absolutamente todo. Ahora, desde lo práctico, eh, te diría, no sé si es que alcanzaste a ver como esa hojita que les dije que era como un cuadro de mando, ya que es como un balance scorecard. Cuando tú piensas en los compromisos que tiene la compañía y tú ves que dentro de esa compañía, en verdad, toman el propósito como un filtro para todo lo que dicen, todo lo que hacen y lo sustentan en sus distintas acciones, te vas a dar cuenta que realmente son empresas que están transitando a ser empresas con propósito. Ahora, probablemente hay varias que estén en Chile ya con un propósito bien instalado, ¿no? O que lo están intentando instalar, pero todavía están en una etapa de muchas tensiones. Y te diría que, no sé si te acuerdas la primera parte que les puse como propósito win-win, que eran como esos tipos de purpose washing. Yo creo que muchas compañías, sobre todo grandes, tienen todavía mucha presión del inversionista afuera, sobre todo en este contexto que tuvimos bastante duro entre pandemias, ¿no? Y distintas temáticas que tuvimos en Chile, pero también en la región. Y eso genera que todavía no haya un convencimiento al 100% de jugársela en toda acción por el propósito, ¿ya? Ahora, hay muchísimas. Ponte tú a mí hay un ejemplo que me gusta mucho, que es un Copeuch, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los modelos colaborativos, los modelos cooperativos en general, son los que mejor trabajan desde esa lógica porque es como parte de su ADN. Probablemente tenían un propósito sin haberlo redactado ni haber escuchado la palabra antes como de propósito, ¿no? Como que siempre estaban aportando. Entonces, después te diría que probablemente hay compañías, algunas empresas de telecomunicaciones también que lo hacen bien. Y tú dices, oye, pero una empresa de telecomunicaciones, uno podría decir, sí, un WOM, tal vez, no conozco el propósito de WOM a todo esto, pero me imagino que debe ser como algo de democratizar las comunicaciones, probablemente tiene que ir por ahí, ¿no? O la conexión entre las personas, etc. Y resulta que ellos lo hacen de forma muy tangible desde los precios o el producto, ¿no? Que esa es una forma de hacerlo, pero también desde su forma de actuar. No sé si se acuerdan, y siempre me gustó este ejemplo, cuando tuvimos el estallido social y casi todas las marcas se quedaron calladas en ese momento. Casi que, oye, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, y muchas tenían propósito. O sea, se supone que si tenían un propósito bien redactado que dijera, más allá de mejorar la vida de las personas, pudieron haber ido a contar algo bueno. Y WOM fue de las primeras compañías que sale al día siguiente o el mismo día a contar y dice, en estos momentos, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero dice ya como, en estos momentos es cuando más tenemos que estar conectados entre nosotros y hablarnos. Minutos gratis para todos. ¿Ah? No les importó nada su negocio. Dijeron, conversen, es lo que hay que hacer, hay que dialogar, conversen con los que necesitan. O sea, totalmente alineado a lo que podría ser su propósito, ¿no? Entonces era súper como interesante desde esa lógica.
las telco, ponte tú, hoy día tampoco me lo sé de memoria, pero Entel te habla de infinitas posibilidades. Y es bien interesante lo que ellos hacen, porque se acuerdan que tienen como conexión, es la compañía con más conexión en todo Chile, desde el punto de vista de señal, se supone. Y lo interesante es que cuando ellos te están hablando de infinitas posibilidades, nosotros muchas veces lo vemos desde el consumidor como, tengo un plan y un celular, ¿no? Pero la verdad, lo que tienen las telco es que si ustedes piensan, hoy día permiten a alguien de un pueblito lejano que no tenía accesibilidad a la salud a poder conectarse por telemedicina de forma barata con alguien que lo atienda, un especialista en Santiago, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a ver como esos pequeños elementos que empiezan a construir el propósito, ¿no? Insisto, no significa que no hayan como tensiones en el camino o incoherencias, porque esas hay millones, 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 millones. Lo importante es ser consciente de esas incoherencias para irlas trabajando en el tiempo. Y por eso yo creo que hoy uno de los grandes desafíos que tenemos los que trabajamos en el mundo del propósito, en estrategias de negocios o de marcas, digamos, es empezar no solamente a definir cosas, sino que activarlas y sobre todo medirlas, ¿no? Para poder ver realmente esas inconsistencias, esas incoherencias. Por eso es muy difícil para mí decirte ahora, Juan Carlos, así desde la percepción, creo que esas están funcionando mejor. Ahora, desde la realidad, no tengo ningún ejemplo hoy acá en Chile que me diga, acá tengo un modelo de accountability que me muestre todo el impacto. Genial, Vale. genial. Gracias, Juan Carlos, por tu pregunta. ¿Cómo ha ido la agua? ¿Bien? ¿Un éxito? Bien, Mira, sí, gracias. muestra la agua, muestra. Sí. Oye, top. Hello la está haciendo, ¿ah? Bien. La hace Bien una ahí. marca desde cero. Bien, perfecto. Oye, nada, por tema de tiempo le quería agradecer Constanza, Carola, Daniela, Paulina, Antonio, a Carolina, a los que se han retirado, el tiempo que han estado para conversar con Sebastián. Sebastián, nada, te quiero dejar el último minuto para dos cosas súper sencillas. ¿Dónde te contactamos? ¿Dónde podemos hablar contigo si es que alguien quiere hacerlo? Y nada más, y agradecer la claridad con el cual tú tratas un tema tan complicado y nada, voy a felicitarte por lo que estás haciendo en Alma Brand y bien, es una agencia que lo está haciendo perfecto, así que felicitaciones. Nos vemos el martes 23 en el carrete de Huarqueteros. El que no está me llama por interno y lo invito. Nos vamos a juntar físicamente en el Chicken Cheese a carretear, a jugar. Va a estar muy entretenido, así que nada, feliz. Así que Sebastián, te dejo los 2 minutos para que te despidas, nos digas dónde contactarte y todo, y muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo miércoles con un tema interesantísimo. Ahora me voy a ir a trabajar en mi propósito de estos cafés que todavía, ahora me enredé entero, así que vamos. No es una causa, acuérdate, no es una causa, es lo más importante. Y lo otro, desde el punto de vista del propósito, nada, simplemente agradecerle su tiempo, el poder haber escuchado y conversado y hacer esas interesantes preguntas, que es bueno siempre estar reflexionando. Los invito en verdad a que reflexionen su propósito y no solamente en el de las compañías por el que trabajan. Y bueno, si quieren trabajar conmigo, conversar conmigo, tomarse otro café, lo que necesiten, mis datos son sleroux, o sea, mi apellido, @almabrands.com. Nos pueden buscar en almabrands.com también o en mis redes sociales, @sevalerú, en todas las redes sociales, igual en todas partes. Y les dejo acá mi celular también, por si me quieren whatsappear o contactar directamente, se las dejo en el chat. Así que nada, muchísimas gracias Sergio también por la invitación y por la instancia de poder conversar. Y la verdad que estamos siempre disponibles para ti como gran amigo que eres. Muchas gracias. Así que Constanza, Carola, Juan Carlos, Magdalena, Carolina, Antonio, Daniela, etcétera, etcétera. Un abrazo y nos vemos próximamente.